Bien, vamos a continuar viendo lo que es programación orientada a objetos. Y habíamos quedado en la propiedad del polimorfismo, que de acuerdo a algunos autores, solamente se da cuando existen relaciones de herencia. Cuando las relaciones de herencia no se dan, entonces, según estos autores, el polimorfismo tampoco. ¿Ya? Como ustedes han podido ver ayer, los objetos que pueden asumir más de una forma mientras estos objetos viven son aquellos que tienen una tipificación o clasificación de una clase de nivel de abstracción de generalización, es decir, de una superclase, ¿ya? Y cómo es que este objeto puede ir asumiendo más de una forma es porque en ese objeto podemos estar instanciando o podemos estar definiendo su contenido con un objeto de una subclase, ¿correcto? Habíamos visto también que cuestión de semántica de tipos en la instrucción de asignación puede admitir la asignación de datos que no necesariamente sean del mismo tipo, pero sí tiene que haber una relación entre ellos, ¿correcto? Y la relación vendría a ser subtipo, supertipo, subclase, superclase. En el caso de objetos está provisto por lo que es herencia. Bien, vamos a seguir viendo esta propiedad de la herencia. Y como su definición de herencia decía, es aquella relacionamiento que me permite, valga la redundancia, relacionar dos clases, considerando los niveles de abstracción que tienen ellas. Y usualmente esta relación se le conoce o se la lee como la relación sum. Una de las ventajas que tiene la herencia, se decía, es que las subclases pueden extender algunas propiedades propias del modelo que se estamos describiendo, o también pueden redefinir algunas propiedades que heredan, ¿ya? Una de las cosas que decía la definición es que una subclase puede heredar de más de una subclase. Cuando se tiene esa figura, fíjense, estamos hablando de una herencia múltiple, ¿ya? Entonces, la herencia múltiple es un tipo de herencia y la herencia simple es otro tipo de herencia. Hasta el día de ayer nosotros hemos trabajado con herencia simple, que significa que cuando tú tienes una subclase, esta hereda directamente de una, ¿no? Por transitividad puede tener muchas hacia arriba en la jerarquía, pero de manera inmediata no, ¿ya? Dentro de lo que es el razonamiento de la herencia, también ya se había visto este gráfico en el cual hemos modelado una figura geométrica considerando una clasificación jerárquica incluyente, ¿no? En el cual nosotros identificamos un tipo de figura particular que es el paralelogramo y de acuerdo a la subclasificación que se genera acá, dice que los paralelogramos hacen referencia a los rectángulos, a los rombos y a los cuadrados, ¿sí? Pero los paralelogramos pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados o pueden ser rombos. Pero una cualidad interesante que tiene esta figura geométrica, que es el cuadrado, es que puede ser vista desde una perspectiva de rectángulo. Un cuadrado es un rectángulo, pero también un cuadrado es un rombo. En este caso, si ustedes observan, el cuadrado está heredando de más de una superclase de manera directa, lo cual es completamente válido en este esquema que nosotros tenemos, haciendo uso de modelo orientado a objetos, que me permite representar esta realidad.
Entonces, este modelo conceptualmente es correcto. No todas las tecnologías, cuando nosotros hablamos de un paradigma de programación, los paradigmas tienen conceptos, terminología, métodos, técnicas, metodologías y tecnología de soporte. Entonces, los lenguajes de programación, por ejemplo, son tecnología que dan soporte a los conceptos descritos en un paradigma. En el caso nuestro, en el paradigma orientado a objetos, tenemos como concepto lo que es herencia simple y múltiple, pero no todas las tecnologías dan soporte a todos los conceptos en la medida del concepto en sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no, probablemente no van a agarrar tal cual el concepto dice. Sin embargo, jamás tampoco van a ir en contra de un concepto. Eso va a depender de los que diseñan los lenguajes y cuando se tiene un lenguaje por debajo, a su vez se hace otro tipo de programas y muchos diseñadores a veces toman algunas decisiones de proveer o no proveer algún concepto estipulado por el paradigma por fines ya sea de eficiencia, de mejora o algún criterio han tenido que tomar para poder decidir que en el diseño del lenguaje, por ejemplo, no se observe algún concepto tal cual está definido. En el caso de Java, este tipo de herencia no soporta Java, ¿de acuerdo? Pero no es que no la toca para nada, sino es que propone una alternativa para poder modelar esta clase de realidades y también analiza, ¿no es cierto?, algunos problemas que podría traer esta clase de razonamiento. Vamos a ver ahorita en la transparencia. Voy a mejorar un poquito el modelo y vamos a trabajar con lo que habíamos hecho ya ayer. Y aquí la pregunta es, la misma pregunta que habíamos hecho, ¿no? Para construir un objeto de clase cuadrado, ¿qué información básica necesitábamos? Solamente un lado, ¿correcto? Para construir un rectángulo, ¿qué información básica necesitábamos? Dos lados. Para construir un paralelogramo, ¿qué información básica se necesitaba? Los dos lados y los dos ángulos. Por su lado, fíjense, el rombo, para poder construir de manera correcta, ¿qué información básica requiere? Va a requerir un lado y la información de los ángulos que tiene este rombo. Por definición, he revisado qué es un rombo. Dice que un rombo es una figura geométrica que tiene los lados iguales, pero sus ángulos puede tener dos ángulos, ¿cierto? Y los ángulos opuestos son iguales. Esa es la diferencia entre un rombo y un cuadrado. Pero los cuadrados se categorizan también como rombos. Entonces, a ver, analizaremos lo que habíamos estado viendo las anteriores clases. Cuando se construye un objeto de clase cuadrado, y eso ayer me preguntaban, solamente, repito, necesitamos enviarle un lado, ¿correcto? Que vendría a ser la única información que se requiere especificar desde afuera. El resto del armado del cuadrado se hace por defecto, ¿cierto? Si bien es cierto, ayer me decían, un cuadrado por herencia tiene dos lados y dos ángulos. Para construirlo con ese dato único que es el lado es suficiente. Y el cuadrado, para poder construir de manera correcta un objeto de clase cuadrado, necesitaba de la ayuda. Se apoyaba en el constructor de la superclase. Si recordamos lo que hemos hecho ayer, decíamos, cuando construimos un cuadrado le damos un lado. Y el constructor de un cuadrado, ¿qué hacía? Se apoyaba, solicitaba al constructor de la clase base que vaya a construir
los datos que tiene este cuadrado. Entonces, cuando usábamos el constructor del rectángulo, mandábamos este dato dos veces, ¿cierto? Lado 1, y el constructor del rectángulo resulta que se ocupaba de definir de manera por defecto los ángulos que tiene todo rectángulo que coinciden con los ángulos que tiene todo cuadrado, ¿cierto? El cuadrado y el rectángulo, ¿qué tienen de común? Que tienen sus ángulos rectos, ¿sí? A su vez, el rectángulo, para poder definir estos ángulos, hacía uso del constructor del paralelogramo. Y así iba, ¿no es cierto? La construcción iba así en esta jerarquía, iba subiendo e iban apoyándose las clases incluso para construirse, ¿ya? Para construcción requiere ese apoyo. El cuadrado se apoya en rectángulo y el rectángulo en paralelogramo. Y el paralelogramo ahí para, ¿cierto? No se apoya en figura. En realidad, la figura no establece ningún dato, entonces, por defecto hace nada el constructor de la figura. En este caso, fíjense, cuando tenemos ya estas dos líneas de ascendencia en la jerarquía de clases, cuando el cuadrado vaya a construirse, va a necesitar apoyarse en su superclase. En este caso, si ustedes observan, ya desde entradita, cuando el cuadrado se construye, ya tiene un pequeño gran dilema que decidir. Tiene que decidir cuál superclase le va a apoyar para poder construir un cuadrado con todos los datos que se supone que tiene todo paralelogramo, ¿ya? Entonces aquí ya tiene un problema de decisión el cuadrado. ¿Será que va a ir haciendo uso del constructor del rombo o irá apoyándose en la construcción del rectángulo? Esa es la pregunta, ¿ya? Y aunque compiles, digamos, si compilara, igual te va a generar un error y tienes que tomar la decisión como clase cuadrado de ir por una de las dos vías. Primera cosa que probablemente vamos a tener como problema. Ahora, fíjense, si nosotros hacemos este proceso calcular área, ¿ya? En la figura habíamos implementado que esta figura va a ser un modelo abstracto, ¿correcto? Entonces, la responsabilidad de implementación de este calcular área recae sobre sus subclases. Y en este caso, el paralelogramo había asumido la responsabilidad de definir el calcular área. El rectángulo, fíjense, tiene dos opciones. Heredar la implementación del cálculo del área o sobreescribir. En el caso nuestro habíamos sobrescrito solamente para mostrar cómo es la sobreescritura, ¿correcto? Y probablemente el rombo también sobreescribiría su método calcular área. Nuevamente estamos aquí en problema. Si el cuadrado, a un cuadrado le pedimos calcular el área, este no sobrescribe, ¿de acuerdo? Este decide no sobrescribir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente por el enlace dinámico, va a ir a buscar el proceso implementado calcular área en las superclases. Y ahí va a tener un problema el cuadrado, porque no va a saber si ir a buscar aquí o acá, pero no puede agarrarlas las dos. O si las agarra, tiene que definir alguna secuencia o priorizar este o este, ¿ya? Un lenguaje que provee herencia múltiple es el lenguaje C++. Y lo que vamos a mostrarles en este momento, lo que voy a mostrarles es cómo más o menos se implementaría esta jerarquía de herencia, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, la pregunta que ya habíamos hecho, y habíamos hecho toda una cuestionante respecto a este modelo es esta, ¿no? ¿Cuál constructor el cuadrado va a utilizar para apoyar
la construcción completa y correcta del objeto de clase cuadrado? Es la pregunta. Y si le pidiéramos calcular el área, ¿cuál de los calcular áreas heredados asumiría? Esa es la pregunta que hay que responder. Entonces, este pedazo de código que ustedes están observando ahí corresponde al lenguaje C++. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo estoy definiendo la clase figura. ¿Ya? Y la clase figura, ¿qué es lo único que sabe hacer o lo único que declara que sabe hacer? Es el calcular área. Ese calcular área tiene carácter público, pero en este caso, fíjense, le está poniendo esta palabra reservada que es virtual para decir que en realidad este proceso no está definido, ¿de acuerdo? No tiene implementación y por eso es un proceso virtual. ¿Qué significa? Que existe, pero en realidad no hay. ¿Pero para qué sirve? Para poder utilizarla nominalmente, pero no para poder utilizarla como un procedimiento de solución, ¿ya? Sino solamente para enunciarla. Aquí, ¿cómo se hace la herencia en C++? Así se hace. Y ahí yo quiero tener este paralelogramo que resulta ser una clase extendida de la clase figura. Entonces, así se relaciona dos puntos y se pone la figura. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, el paralelogramo decide poner su código para el calcular área. Aquí ya no se pone virtual, ¿ya? El rectángulo decide poner su propio código para calcular el área. A eso que se le llama, a eso se le llama sobreescritura. ¿Ya? Acabamos de sobreescribir proceso calcular área. En cambio aquí estamos definiendo el proceso calcular área. El rumbo, fíjense, va a también decidir sobreescribir su método calcular área. Correcto, está sobreescribiendo. ¿Qué está sobreescribiendo? Esta implementación heredada del paralelogramo. Y por último, mi cuadradito, fíjense, decide ser, así se escribe, ya en herencia múltiple, el cuadrado resulta que es un rectángulo y además es un rombo. Así se escribe herencia múltiple. Y en este caso particular, si ustedes observan, en toditas las clases no he escrito los constructores, porque no quiero charlar de los constructores, quiero hablar del proceso calcular área. En este caso, el cuadrado decide no sobreescribir el método calcular área, ¿ya? Va a decidir heredar. ¿Y de dónde va a heredar probablemente el método este objeto? Ahí estamos en problemas. No se sabe si va a heredar de rectángulo o de rombo. Tiene dos opciones. Entonces, en algún instante de tiempo y en algún contexto muy independiente del modelo que acabamos de mostrar, en alguna parte del programa, tú puedes declarar OBJ como un objeto de clase cuadrado. Lo instancias, le pones datos, lo que sea, ¿no? Instancias. Y llega un momento en el que tú le vas a preguntar, ¿no es cierto? A OBJ le envías un mensaje, que es calcular área. En este caso, fíjense, esto te va a generar un error, porque el objeto, que es de clase cuadrado, si bien es cierto, sabe calcular área, podríamos decir entre comillas, en demasía, ¿cierto? Está desbordando el calcular área porque hereda de dos lugares. Y ese es el problema que en este instante de tiempo tiene tu compilador, porque dice, ok, ¿todo cuadrado sabe calcular área? Sí. Pero cuando vamos a ir a ejecutar, aquí tiene un grave problema tu objeto, porque no sabe a cuál de los dos calcular áreas va a utilizar, si al del rectángulo o al del rombo. A ese problema se le llama el problema de colisión de nombres en herencia múltiple. Entonces, es muy probable que cuando tú tienes un modelo que hereda de dos clases, muy probable es que
esta clase y esta clase tengan similares comportamientos, incluso mismos nombres y firmas. Entonces, el cuadrado va a tener un grave problema de decisión porque están colisionando las responsabilidades nominalmente hablando. Ya, eso se llama colisión de nombres. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se hace en C++ para arreglar esa colisión de nombres? ¿El objeto de qué clase es? Cuadrado. Pero ya nos hemos dado que no le puedo decir, oye, cuadrado, calcula el área. ¿De acuerdo? Cuando tienes este contexto. Entonces, ¿qué es lo que le obliga el lenguaje a hacer? El lenguaje le obliga a decidir cuál es la ruta que este cuadrado va a tomar para poder responder calcular área. Entonces, aquí explícitamente, fíjense, está diciendo, el objeto que es de clase cuadrado va a responder al mensaje calcular área considerando la implementación de la superclase rectángulo. Compila y sí. Ejecuta, sí. Pero, ¿qué se ve un poco raro acá? Es que, primero, este objeto que es de clase cuadrado, o el que está usando un objeto de clase cuadrado, fíjense que esto puede no tenerlo, de este otro programa estoy usando, necesita tener demasiada información interna del objeto. Esto es en verdad, esto es en C, ¿de acuerdo? Lo que les estoy mostrando es en C, ¿ya? No, no es el único lenguaje que permite herencia múltiple. Hay otros lenguajes que te permiten herencia múltiple, pero los problemas que les estoy mostrando ahorita en C++ son los mismos en todos los lenguajes porque los problemas son conceptuales, ¿de acuerdo? Son conceptuales y cuando el lenguaje está viniendo a proveerte, digamos, esta posibilidad, entonces se enfrenta ante la realidad. Fíjense, este modelo está modelando parte de la realidad. Todo rectángulo sabe cómo calcular su área y el rombo sabe cómo calcular su área. Entonces el cuadrado al heredar de ambos lados va a tener un grave problema aquí porque no sabe cuál de las dos implementaciones va a heredar. ¿Ya? Entonces eso es independiente del lenguaje, ¿se dan cuenta? En este caso, lenguaje C++ provee herencia múltiple, pero cuando existe ese problema de colisión de nombres, ¿cómo soluciona o cómo te dice que soluciones C++ para no tener esa ambigüedad de cuál voy a utilizar? Te dice que especifiques, ¿de acuerdo? La superclase de la cual tú vas a usar el calcular el área. No está mal, es la forma de resolver. No estoy diciendo que sea incorrecto o qué barbaridad, sino que analizaremos un poquito independientemente del lenguaje y esta forma de resolver el problema que lo hace C++, te permite programar, tú lo conoces, te llevas bien, tiene un pequeñito problema conceptual. ¿Recuerdan cuando habíamos visto encapsulamiento y me habían pedido que les explique qué significaba el encapsulamiento? ¿Por qué se dice que los métodos están encapsulados? O sea, se dice que los métodos están encapsulados. ¿Por qué? Porque los métodos en realidad vienen a ser, recibe ese nombre, el método, porque lo que hace es describir un procedimiento sistemático general por el cual los objetos de una naturaleza saben hacer algo. Entonces hace referencia a la implementación. Entonces, cuando tú tienes una implementación de un método, la implementación está encapsulada. ¿Qué es lo que te permite? Te permite usar el método, pero no te permite mirar la implementación, ¿correcto? Y esa es una propiedad muy linda del encapsulamiento. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a utilizar un objeto de clase cuadrado, para mí este OBJ es un cuadrado, ¿se dan cuenta? No quiero
tener que saber cómo internamente está definido. Por lo menos si yo no he hecho este programa, no me interesa. A mí me interesa contar con un objeto de clase cuadrado. Cuando yo digo OBJ, en mi cabeza yo tengo la abstracción de un cuadrado. Y a este objeto yo debería poderle pedir calcular el área sin necesidad de saber que tengo que pedirle explícitamente que haga uso del calcular área del rectángulo. Eso va en contra un poquito de la abstracción. Ya la abstracción viene a ser uno de los conceptos más poderosos que esgrime la programación orientada a objetos. Te dice, ¿no es cierto? La abstracción al ser una representación, eso te da mucho poder. ¿Recuerdan del gatito que teníamos? Cuando nosotros observamos ese gato, lo observamos así con la puerta cerrada, para nosotros es un gato. Y nosotros entendemos gato, pero cuando se abre la puerta, entonces a mí eso me genera mucha confusión, porque yo no quiero tener adentro, o sea, no quiero mirar adentro del gato, quiero mirar al gato por afuera, ¿de acuerdo? ¿Cómo está construido internamente? Probablemente no es interesante chequear. Ya eso se llama encapsulamiento y eso da soporte a la abstracción. En este caso, fíjense, un poquito mi abstracción, un poquito aquí tiembla, ¿correcto? Porque yo necesito saber cómo es mi objeto prácticamente internamente, cómo está diseñado este objeto cuadrado para poder pedirle que calcule el área. Entonces ya no es un mensaje tan simple como decirle OBJ calcula el área, ¿ya? Esta clase de problemas se suelen ocasionar cuando existe herencia múltiple. A ver, vamos a analizar más cosas. ¿Qué pasaría si nosotros le decimos que el cuadrado debería poder responder estas otras preguntas más, ¿no ve? Obtener lado, obtener ángulo, calcular perímetro. Probablemente este cuadrado y estas funcionalidades, si ustedes observan, obtener lado parece estar interesante en el rombo, pero obtener lado en el rectángulo medio raro, ¿correcto? Porque el rectángulo probablemente te va a decir obtener base, obtener altura, pero en el rombo completamente válido obtener lado. Entonces mi cuadrado, ¿de dónde va a heredar obtener lado? Del rombo. Ahí no hay problema. Cuando le digo obtener ángulo, aparentemente cualquiera de los dos me podría decir el ángulo. ¿De acuerdo? Porque aquí los ángulos se establecerían con 90. Pero en todo caso, fíjense, ¿de dónde tengo la tendencia de ir a obtener el ángulo? Del rectángulo. ¿Ya? Ahora, si decimos calcular perímetro, viene desde acá. Toda figura sabe calcular perímetro y esa prestación de servicios se hereda así en toda la jerarquía. ¿Ya? Entonces ahí tenemos muchos problemas de colisión de nombres. ¿Y por qué se da esto? Cuando ustedes observen alguna realidad en la cual se requiere de representar herencia múltiple, muy común es encontrar este tipo de modelos, esta figura que tenemos acá. Fíjense acá que se ha hecho como un rombito, ¿cierto? El rombo y el rectángulo son paralelogramos. Y el cuadrado es un rectángulo y es un rombo. ¿Eso qué quiere decir? Que el rombo y el rectángulo comparten una naturaleza básica. ¿Cuál es la naturaleza básica? El paralelogramo. Entonces, es muy probable, fíjense, que a este nivel que tenemos aquí, exista bastante colisión de nombres. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, este ha decidido definir su calcular área. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un paralelogramo. Y este también ha decidido calcular su área. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un paralelogramo.
Entonces, aquí fíjense, mientras este está aquí y este está aquí, no hay lío. ¿Cuál es el problema? Cuando esos dos modelos son la base para un tercer modelo que es el cuadrado. Aquí, fíjense, mi cuadrado va a tener un grave problema con la colisión de no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuadrado? Una de dos, fíjense, es utilizar, como habíamos visto acá, ¿ya? Así. Quitarle un poquito de secreto al cuadrado, ¿ya? Porque mi cuadrado, ese objeto que es de clase cuadrado, ya no está tan secreta su composición interna, ¿se dan cuenta? Porque antes yo le decía OBJ calcular área, lo único que hacía era mandarle un mensaje y él tenía que responderme, dónde busque, qué sé yo, no interesa para nosotros porque yo estoy hablando con un cuadrado. Pero en este caso, fíjense, estoy sacrificando un poquito esa transparencia de charlar con un cuadrado y tengo que hacer esto desde afuera. Esto significa que yo debería saber internamente cómo es que este objeto se relaciona. Y eso a veces no es bonito. No significa que el lenguaje sea malo, cuidado, ¿de acuerdo? Significa que a veces por proveer alguna cosa necesitas sacrificar a veces otra, ¿ya? En este caso, fíjense, la otra opción que se tiene es que mi clase cuadrado, fíjense acá, mi clase cuadrado ya desde su método, desde aquí, defina, ¿no ve? Yo acá puedo definir o sobreescribir el método, fíjense, sobreescribo el método calcular el área. ¿Ya? Vamos a sobreescribir en dónde, en el cuadrado. Entonces le digo, este calcular área en el cuadrado, este debería ser el que me dice de dónde queremos sacar. Entonces acá le puedo decir calcular área, ¿ya? Y definimos así. Este, ¿qué va a ser? Return, le digo, va a ser el retorno de pedirle a la clase base. ¿A cuál clase base? A la clase base rectángulo. Y le vamos a decir que vaya a calcular el área, el restante. ¿De acuerdo? Le estoy pidiendo explícitamente a la clase base que vaya a calcular el área. ¿Pero a cuál clase base he elegido? He elegido a la clase rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Y qué estoy ignorando? Digamos, estoy ignorando el calcular área que me estaría heredando el ROM. Fíjense, acá mi cuadrado, esta es una solución más elegante que esta. ¿De acuerdo? Esta no es muy elegante, pero sirve. Esta es más elegante. Entonces, si yo tengo esto, ahora sí, yo le puedo decir OBJ, calcular área. ¿Ya? Y como mi cuadrado tiene definido su calcular área, con enlace dinámico va a venir aquí. Y este va a decidir de dónde va a heredar. Entonces, ¿qué ignora? El calcular área del ROM. ¿Ya? Esto es más elegante. Pero de todas maneras, fíjense, mi cuadrado que no tenía la intención de sobreescribir el método calcular área, porque no tenía la intención, se ha visto obligado, ¿de acuerdo? Acá se ha visto obligado a sobreescribir. ¿Correcto? Entonces, aunque diga que voy a heredar el calcular área del rectángulo, aunque para eso está obligado a hacer una sobreescritura del método calcular área. Ya, esos problemitas trae la herencia múltiple y hay que saberlos manejar, no importa el lenguaje de programación que tú utilices. Siempre. Entonces, cuando tú tienes herencia múltiple, tienes que estar consciente de que probablemente, ¿qué se te va a generar? Se te va a generar un problema de colisión, ¿de acuerdo? Y aquí solamente hemos visto, fíjense, colisión de métodos. También podría haber colisión de atributos y eso lo vuelve un poco más complicado el asunto, ¿ya? Lo vuelve más complicado el asunto. Ok.
una de las propiedades de la herencia, a ver, una de las ventajas le llamaremos, ¿ya? O de los beneficios que tiene la herencia. Una de las ventajas, uno, es permitir relacionar, ¿correcto? A través de una jerarquía de herencia, que me permite definir superclases y me permite definir subclases. Esa es una de las cosas más poderosas, una de las posibilidades más poderosas de la herencia, ¿ya? ¿Y esto qué me permite hacer? Me permite tener polimorfismo. Entonces, en una figura, yo puedo ponerle un cuadrado tranquilamente, ¿correcto? Esto es muy poderoso, les cuento, a nivel de abstracción, bastante poderoso. Entonces, la otra ventaja que tiene la herencia se supone que es el reuso. En el anterior caso que nosotros teníamos, nosotros definíamos el calcular área aquí y mi cuadrado era bastante relajado, ¿de acuerdo? Un tipo de objeto muy cómodo porque heredaba de acá, ¿ya? Pero cuando ya tiene esto, no le va a quedar a otra a este que sobreescribir, ¿correcto? Entonces a veces el reuso, aunque sea un reuso automático, digamos, como hemos visto ayer, aquí ¿qué se debería hacer? Explicitar. Entonces, ¿qué te obliga? Te obliga a sobreescribir. ¿Correcto? Y la otra ventaja de la herencia, les cuento, es la extensibilidad. ¿De acuerdo? En este modelo, por ejemplo, aquí está colapsadito, ¿no ve? Los no paralelogramos. Yo podría extender, fíjense, este modelo y le digo, bueno, entre los no paralelogramos me imagino que está el círculo, ¿ya? Yo extiendo esto y no necesito tocar nada de lo que he escrito aquí. ¿Se entiende, verdad? Eso es una de las otras propiedades de la herencia bien poderosa, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos sacrificando un poquito? Esta partecita, ¿de acuerdo? En la herencia múltiple, probablemente esta partecita que es una ventaja de la herencia, vas a nomás que tener que sacrificar. Entonces, mi clase cuadrado no va a ser tan relajada, ¿de acuerdo? Tan floja. Entonces, nomás va a tener que tomar decisiones, aunque sea para decir de dónde va a heredar. ¿Correcto? Ok, entonces, en la realidad, por otro lado, a nivel de clases, es bien difícil encontrar un modelo de jerarquía de herencia múltiple que esta cosa no se dé, ¿de acuerdo? O sea, que tú tengas, ¿no ve? Superclase acá, ¿ya? Superclase por acá. Esto viene aquí, así, pasar, así, y probablemente de aquí vas a hacer así. Entonces se va a formar una suerte de rombito más o menos. ¿Por qué? Porque es muy difícil en el mundo real encontrar a nivel de clases, fíjense que modelan tipos de objetos, cosas que no sean relacionadas, ¿no es cierto? Entonces mi cuadrado, de hecho, es un tipo de objeto bastante relacionado con el paralelogramo, figura y demás cosas. Muy bien, entonces, como les decía, y como alguno de sus compañeros ya me indicó la anterior vez, correctamente es correcto decir que el kit de desarrollo de Java no soporta, ¿de acuerdo? O no provee, le llamaremos, no soporta herencia múltiple, múltiple de clases. ¿Ya? Eso no soporta, múltiple de clases, así le vamos a llamar. ¿Correcto? Entonces, no es correcto hacer esto. En terminología javera esto no existe, ¿ya? Entonces, no es correcto decir algo así. No es verdad. Esto que estoy escribiendo, eso no se da. Entonces, no es posible hacer esto. Class, por ejemplo, cuadrado, palabra reservada, extends, ¿de acuerdo?
así se relaciona en Java. Yo le digo rectángulo, ¿de acuerdo? Y rombo, así más o menos iría, si es que hubiera, ¿no es cierto? Y aquí le pongo esto. Fíjense, esto es clase, ¿ya? Si rectángulo es clase, ¿de acuerdo? Si rectángulo es clase y rombo también es clase, entonces esto que tenemos aquí no es correcto, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer en Java. Ya la palabra reservada extends jamás tiene aquí una lista de clases, ¿de acuerdo? Java provee otro tipo de extends. Puedes hacer algo así, pero este lado no pueden ser clases. ¿Entendido? Ok. Entonces, los modelos que nosotros hemos utilizado para identificar tipos de objetos, hasta el momento que han sido clases, ¿ya? Clases concretas de las cuales nosotros podemos instanciar, ¿cierto? Y clases abstractas de las cuales no podemos instanciar. Pero ¿para qué me sirven estas clases abstractas? Para tipificar, ¿de acuerdo? Para abstraer a un nivel mucho más elevado, probablemente la clasificación de un objeto. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, figura OBJ, ¿sí? Yo puedo utilizar esta clase abstracta para clasificar o tipificar un objeto. Y al ser tu objeto un objeto cuya clase es una generalización, entonces este objeto que me admite, ¿no es cierto? Me admite que este objeto asuma múltiples formas. ¿Ya? Es muy importante, ¿correcto? No por el hecho de que no puedes instanciar, entonces no es útil un modelo abstracto. Me sirve para clasificar, para tipificar. Bien, ¿qué también podemos decir de las clases abstractas? A ver, las clases abstractas son un modelo que van a representar alguna realidad o algún tipo de objeto del mundo real de muy alto nivel de abstracción, ¿de acuerdo? Muy alto nivel de abstracción. Entonces, en una clase concreta, o diré abstracta, acá escribo una clase abstracta, se puede generar de dos maneras, ¿ya? Una forma de generar una clase abstracta es que tengamos un método no implementado, ¿cierto? No implementado. Si no podemos implementar un método, entonces el método automáticamente es abstracto, ¿correcto? Si el método es abstracto, entonces la clase que tiene este método abstracto es abstracta, ¿ya? Pero también puedo decidir tener una clase abstracta por decisiones de diseño. ¿De acuerdo? Puedo tener un modelo completamente definido, pero puedo no querer instanciar objetos de esa clase y por decisión de diseño convierto a ese modelo en un abstracto. Ramiro, el polimorfismo no solo se puede dar con clases abstractas, incluso con concretas. Fíjate acá. Mira, yo te muestro. Acá, ¿qué tenemos? A ver, vamos a borrar esto que tengo acá. Fíjate, esta es una superclase desde la perspectiva de quién. Esto es una superclase, ¿correcto? ¿Desde qué perspectiva es una superclase? Desde la perspectiva del rectángulo. Esta superclase, fíjate, es concreta. ¿Correcto? Es concreta. Esta es una subclase. ¿Desde qué perspectiva es una subclase? Desde la perspectiva del paralelogramo.
Y también resulta que es una clase concreta. Puedo instanciar, puedo instanciar. Esta, a su vez, es una superclase también. ¿Desde qué punto de vista el rectángulo es una superclase? Desde el punto de vista del cuadrado. ¿Ya? Si el cuadrado mira la relación, el rectángulo se convierte en una superclase. Y desde la perspectiva, desde cualquier perspectiva, el cuadrado es una subclase. Entonces, eso no es correcto. Fíjate, yo puedo tener, no necesariamente, ¿ya? La jerarquía de herencia te permite tener polimorfismo, independientemente de si las clases dentro de la jerarquía son concretas o abstractas. Por ejemplo, yo puedo tener P, que es un paralelogramo, y P puede ser polimórfico, puede ser un objeto que asume múltiples formas. Fíjense que yo le puedo poner en una ocasión un rectángulo, ¿correcto? Entonces, P, ¿qué forma va a tomar a partir de ahora? De rectángulo. En un tiempo después, yo puedo decirle que en P le vamos a poner un nuevo rombo, completamente válido, ¿cierto? Completamente válido. Y a partir de aquí, P es polimorfe. Acá yo le puedo pedir, fíjate, P, calcular área. Y este probablemente me va a responder base por altura. Y aquí si yo le digo P, calcular área, probablemente, no sé, va a ser otro procedimiento más complejo probablemente para calcular el área del rombo. Sigue siendo polimorfismo. Fíjate, sigue siendo polimorfismo. ¿Ya? Ahí el polimorfismo sigue existiendo. Imagínate que esta clase no existe en la jerarquía de herencia. Solamente la jerarquía de herencia es esta porción que tenemos aquí, todo esto. Y todas estas clases, fíjate, son concretas y aún así hay polimorfismo. ¿Entendido, Ramiro? Edwin. Eso, ¿ya? Mucho cuidado. Las abstractas, las concretas en la jerarquía de clases me identifican niveles de abstracción, ¿ya? Y no necesariamente es verdad que necesito tener clases abstractas para tener polimorfismo, ¿ya? Siempre puede haber las clases abstractas que tú decidas, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar una por decisión. Vamos a hacer un ejercicio y ahí les voy a mostrar una clase abstracta por decisión, ¿ya? En este caso, a ver, fíjense, habíamos estado hablando de clases, ¿ya? Entonces, las clases, fíjense, pueden ser abstractas o concretas. Entonces, las clases a su vez son modelos. Y usualmente estas clases siempre te modelan atributos, ¿ya? Atributos que son propiedades atribuibles al objeto, ¿de acuerdo? Estos atributos identifican, individualizan al objeto. Ya estos atributos usualmente son del objeto, porque estos atributos me permiten individualizar la información de un objeto. Ya es individual al objeto los atributos. ¿Y qué también tienen las clases? Tienen métodos. ¿De acuerdo? Nos hemos dado cuenta que cuando todos los métodos están definidos, entonces a eso se llama una clase completamente definida, ¿ya? Nos hemos dado cuenta que puede haber métodos, algunos pueden estar no definidos, ¿cierto? Si están no definidos, entonces ya nos movemos a un modelo de clases abstracto, ¿ya? Pero también hemos dicho que un abstracto, una de las razones es esta, y la otra de las razones es por decisión de diseño. ¿De acuerdo? Pero a ver, ¿qué tenemos? Una clase abstracta, fíjense, puede ser así. Puede tener una fisonomía, algo así. Se los escribo acá. Una clase abstracta, por ejemplo, puede ser así. Class. Mal.
Puede ser algo así. Puede ser así. Fíjense, abstract class A. Y yo le digo que esta clase abstracta, lo único que sabe hacer, fíjense, es un método, qué sé yo, void, y le digo identidad, ¿de acuerdo? Le digo identidad, ¿ya? Y esta clase tiene un atributo privado, fíjense que sea entero A. Correcto, identidad le digo, y le vamos a decir return A. Y entonces no debería ser void, que debería ser entero. ¿De acuerdo? Y aún así, fíjense, yo decido que esta clase sea abstracta. ¿Qué significa? Que no puedo hacer new A. ¿Ya? Eso significa. Y es completamente correcto. Puedo tener otra clase abstracta, sí. Fíjense, yo puedo tener abstract clase A. Fíjense. A. Yo puedo tener solamente, como el caso de la figura, ¿ya? Abstract, por ejemplo, public, le digo, void, y un método a cualquiera, ¿ya? Y en este caso, fíjense, este es abstracto porque no he definido. También buena clase abstracta. O puedo tener algo así, fíjense, combinado. Le digo abstract, clase A, ¿ya? Le digo, va a tener un atributo privado que es de tipo A. Y va a tener un método, por ejemplo, public, int, identidad, ID. ¿Y esto qué me genera? Me dice return A. ¿De acuerdo? Y puede tener un método abstracto, por ejemplo, que sea public, void, cualquier método, C. Y yo le digo, ese es abstracto. También válido. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos es una clase abstracta. Entonces puede estar, fíjense, esta clase está completamente definida. Y aún así, puedo decidir, puede ser abstracta, ¿ya? Puedo decidir que el modelo sea un modelo abstracto. En este caso, no está definido, o sea, está no definido, ¿de acuerdo? A esto se le llama un modelo completamente abstracto. ¿Correcto? Que no tiene ninguna definición. ¿Ya? Completamente abstracto, sin definición. ¿Ya? Y obviamente es una clase abstracta. Esto está a medias, ¿no ve? Está medio, es medianamente o es mitad. Medio o parcialmente, mejor le agarraremos, parcialmente abstracta. ¿Ya? ¿Qué significa? Que hay algunos métodos que están definidos y hay algunos otros que no. Y toditos ellos son clases abstractas. Dentro de lo que es programación orientada a objetos, también se puede concebir modelos que son completamente abstractos. Completamente abstractos. Ya les he mostrado, ¿no? Un ejemplito. Una clase abstracta puede ser completamente abstracta, sí. Pero a diferencia de una clase, estos modelos son bien particulares por las siguientes razones. Lo primero es esto, ¿no es cierto? No tiene ningún método definido, ¿ya? Por otro lado, fíjense, este tipo de modelos siempre, si tienen características atribuibles, estos atributos siempre representan un conocimiento universal. En cambio, en una clase, cuando nosotros tenemos una característica atribuible, esa característica representa
un conocimiento particular de cada uno de los objetos que en el futuro se vayan a construir. ¿Me han entendido eso? ¿Me han entendido esa parte? ¿Podría repetirlo, por favor, Licia? Sí. Cuando nosotros tenemos un atributo en la clase, fíjense, si yo le digo class por acá, esto es bien importante que entiendan, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, la clase A, ¿ya? A, y digo que vamos a tener un atributo que va a ser un entero A, fíjense, ¿cuándo nomás este atributo y demás cosas? ¿No ve? ¿Cuándo este atributo empieza a tener contenido? Cuando yo haga algo así, si yo le digo new A, ¿de acuerdo? Entonces, este constructor ya va a estar agarrando un objeto. ¿Quién tiene el dato? El dato tiene el objeto, ¿de acuerdo? ¿Cómo está conceptualizado el dato del objeto? Como A, pero el dato tiene el objeto. ¿Ya? Entonces, cuando decimos, ¿no ve? Tenemos la clase perro. ¿Qué tiene todo perro? Raza. Pero si yo hablo de Pluto, fíjense, Pluto es de clase perro, ¿ya? Aquí decimos todo perro tiene raza. Pero Pluto, fíjense, esta raza es una característica atribuible que individualiza al objeto, que significa que la raza acá va a ser perdiguero, ¿ya? Pluto es un perrito de raza perdiguero. Pero si yo digo aquí, yo tengo Lassie, ¿ya? Que también resulta ser un objeto de clase perro. La raza, fíjense, de Lassie es un pastor ovejero, ¿ya? Es un pastor ovejero. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un atributo en la clase, fíjense, ese atributo tiene la misión de representar algún valor individual de los objetos de esta naturaleza. Fíjense, este es un valor bien individual a este perrito que es un objeto de esta naturaleza. Y este es un valor individual a este objeto de clase perro. ¿Entienden, verdad? Eso hace una clase, ¿ya? Entonces, cuando en una clase tú identificas un atributo, ese atributo va a representar algún dato individual de un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, Lassie y Pluto, ¿por qué se diferencian? Primero, porque tienen distinta identidad. Y segundo, porque tienen distinto estado. Fíjense, el estado de Lassie es ese y el estado de Pluto es este. ¿De acuerdo? Entonces, este estado, el dato del atributo, hace que estos objetos sean particulares, sean individuales. ¿Entendido? Entonces, en este sentido, fíjense, cuando una clase determina, ¿ya? Cuando un modelo que es de tipo clase determina un atributo, fíjense, este atributo representa un conocimiento individual, ¿ya? Representa un conocimiento, una propiedad individual de algún objeto de esa naturaleza, ¿ya? Y eso hace la gracia de que podamos tener más de un objeto de esa naturaleza. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Eso. A eso se llama estado, ¿no es cierto? Ok. En cambio, en esta clase de modelo que estamos hablando, que es completamente abstracto y que lo introduce el
los diseñadores de JDK, este modelo que se denomina una interfase, ¿qué tiene? Fíjense, es un modelo completamente abstracto. ¿Eso qué significa? Que ningún método es definido. Si modelara, por ejemplo, una interfase, ¿cómo se escribe una interfase en Java? Así se escribe, ¿de acuerdo? Si se modelara una interfase bien similar a una clase, pero se pone esta palabra reserva de interfase. Si nosotros modeláramos, por ejemplo, un atributo de conocimiento en este modelo abstracto, este conocimiento tiene que ser universal. Este conocimiento no puede ser individual a un objeto, ¿ya? Porque por defecto, todas las cosas que tiene este modelo siempre son públicos, ¿ya? Entonces, este no puede ser ya un dato individual propio de un objeto particular y que en el otro objeto va a tener otro dato y eso los hace individuales. Entonces, cuando tenemos este modelo, este dato va a ser un dato universal. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo le digo 5, entonces este dato es de conocimiento universal, de conocimiento público. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los objetos que decidan ser un A tienen este A y toditos que van a tener 5. Eso no es un conocimiento individual, es un conocimiento universal al modelo. ¿De acuerdo? Y de la misma manera también modelan funcionalidad universal. Entonces, ¿qué te dice? La figura, por ejemplo, toda figura sabe calcular el área. Eso es muy universal al dominio figura, ¿ya? Siempre trabaja incluso más poderoso que global, te cuento. Sería más universal. ¿De acuerdo? Porque tú puedes mirar independientemente si eres un objeto de la clase A, podrías chequear este conocimiento universal. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué conocimiento universal ustedes conocen que no es propio de ningún objeto particular? Es pi, ¿cierto? ¿Cuál otro conocimiento universal tenemos? E. ¿Cierto? ¿Qué otro conocimiento tenemos? El logaritmo natural. Todos estos conocimientos, fíjense, son universales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tranquilamente podíamos haberle puesto, ¿no ve? Ah, ya, este A va a tener un conocimiento universal. Y ese conocimiento universal, fíjense, va a ser de clase o de tipo doble. Y se va a llamar pi. Y le vamos a decir que es 3, 14, 16. Y lo interesante de este conocimiento universal, al ser conocimiento universal, esta clase de conocimiento es constante, ¿correcto? Sí, podrían acceder a ese dato sin problemas. Y resulta que este conocimiento encima, al ser universal, es constante, por eso es universal. Porque si no fuera universal, pero este es un proceso. Juliano, esto es un proceso, ¿ya? No estáticas, estaticidad es otra cosa. La estaticidad te da conocimiento particular, tiene un dominio particular la estaticidad. En cambio, la estaticidad no significa que sean constantes, ¿ya? En cambio, el conocimiento universal es constante. A ver, si tú eres un objeto, ¿ya? Cualquiera, y decides ir a calcular, ¿no ve? El área de un círculo. Entonces, ¿qué va a venir a tu mente? Pi, ¿correcto? Pero este conocimiento, fíjate, este no le pertenece a nadie. Le pertenece a todos y a nadie. ¿Te das cuenta? Es conocimiento universal. Este no es una propiedad que se le atribuye a este objeto particular. Es una propiedad que se le atribuye probablemente para brindar servicios a través de este modelo. Estos modelos de interfaces también se les conoce como un modelo de facilidades. Estos modelos siempre tienden a modelar
facilidades deseables a un conjunto de objetos. Por ejemplo, el estudiar es una facilidad deseable ¿para quién? Para todo estudiante, ¿cierto? Entonces, fíjense, el estudiante en este contexto, si nos vemos así a la realidad, este modelo estudiante, fíjense, es de muy, muy alto nivel de abstracción. Es más, no podemos ni siquiera definir cómo o cuál es la metodología estándar por la cual todo estudiante del mundo estudia. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo que calificaría muy bien como un modelo completamente abstracto. Pero si digamos aquí venimos y decimos, tenemos los estudiantes de la UMS, ¿correcto? Esto ya es más particular, ¿cierto? Y decidimos que los estudiantes de la UMS van a comportarse como estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que deberían saber estudiar. Entonces, probablemente los estudiantes de San Simón, haciendo un análisis, todo, ya podríamos tal vez implementar algún modo de cómo todo estudiante de San Simón sabe estudiar, ¿ya? Pero fíjate, es un concepto muy general. Y obviamente, si el estudiante de San Simón decide ser un estudiante, entonces, ¿qué facilidad debería tener este estudiante? Estudiar. Si no, no sería interesante que sea un estudiante. Entonces, se llama facilidad porque siempre esto es público, ¿ya? Si los métodos son de uso público, entonces el conocimiento también es de uso público, ¿ya? Y si el conocimiento es de uso público, lógicamente el conocimiento es constante, ¿de acuerdo? Por mucho que tú te hagas aquí, ¿no ve? Tu nube, te haces tu propio mundo y vives en tu mundo y dices, no, para mí pi vale 2, dices. O sea, nadie te va a hacer caso, pues, tú con tu locura, pero pi sigue existiendo aquí 3.1416. ¿Entendido? A eso se llama conocimiento universal. Entonces, estos modelos que son completamente abstractos que propone Java, los diseñadores de JDK, tienen la misión de añadir facilidades. Por esa razón se denomina interfase este modelo. ¿De acuerdo? A ver, cuando tú tienes un objeto, ¿ya? Si tú tienes un objeto, dice, los objetos que tienen atributos, ¿cierto? Y sus atributos, fíjense, de un objeto, modelan el estado, la individualidad, como ahorita les había comentado, de cada uno de los objetos. Y por esa razón, fíjense, los atributos están finamente encapsulados, bien encapsulados, deberían ser la parte más interna del objeto. Si alguien quiere charlar con este objeto, fíjense, si quiere interactuar con este objeto, entonces este objeto debería definir algunas interfaces de interacción, correcta, pero controlada. Y usualmente estas interfaces de interacción son los métodos o son los comportamientos del objeto. Entonces, para que yo pueda interactuar con este objeto, esto tiene que ser público, de uso público, ¿de acuerdo? Eso es el encapsulamiento, ¿ya? Te permite usar o no usar. Entonces, si yo tengo el método, yo voy a poder usar el método, pero no voy a poder cambiar la implementación y eso se llama encapsulamiento de implementación. Entonces, probablemente aquí adentro, fíjense, encapsulado está el procedimiento de cómo yo voy a, como objeto, responder a una interacción con el mundo exterior y probablemente de manera controlada va a hacer uso de los atributos para que pueda responder de manera correcta. A eso se llama, sí señor, a eso se llama interacción, ¿ya? Entonces, los objetos tienen la capacidad de interactuar con su mundo exterior. Fíjate, es un objeto y sabe charlar con su mundo exterior. Bajo estas interfaces, a estos puntos de acceso se les conoce como interfaz de interacción
del objeto. Entonces, este modelo se llama interfase porque la intencionalidad del modelo es describir un conjunto de facilidades de uso público que debería tener algún tipo de objeto, ¿ya? Entonces, si tu facilidad es un atributo y es de uso público, entonces no te queda otra. Conceptualmente, esto representa un conocimiento universal. No puedes representar un conocimiento particular, individual del objeto. ¿Entendido? Sí, señor, un método puede invocar otros métodos, siempre, ¿ya? Aquí adentro, por ejemplo, este puede estar invocando otro método que está aquí. Aquí yo tengo otro método que está encapsulado. SAS llama, ¿no ve? Así. Completamente válido. Y puedo tener más de una interfaz de interacción de este objeto. Fíjense, esos son los métodos. Usualmente las interfaces de interacción son métodos públicos. ¿Qué dice el public en un método? Que yo lo puedo usar, no significa que lo puedo cambiar. Sí, señor, puede. De hecho, el ser humano es así. ¿No es cierto? Es lo que yo les digo. Los seres humanos probablemente somos el ejemplo de objeto bien interesante. Lo que les decía, ¿no es cierto? Los seres humanos somos finamente encapsulados. Voy a dibujar algo. Ya yo no soy buena dibujante, pero vamos a hacer un intento de dibujo. Vamos a suponer que es una persona. Medio raro mi dibujo. ¿Ya? Esas personas. ¿Ve? Sonriendo la persona. Acá tenemos sus piecitos. Ok. Parece un angelito, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, las interfaces de esta persona, de interacción con el mundo exterior de esta persona, son sus oídos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra interfaz tiene? Los ojos. ¿Ya? No se usa la palabra reservada final acá. Jamás. ¿De acuerdo? La boca. Y tenemos la piel, ¿no es cierto? La piel, el tacto. ¿Qué más tenemos? El olfato, ¿no es cierto? La nariz. Por el cual nosotros podemos hacer algunas cosas. ¿Ya? Ahora, como al gato, a ver, imagínense como al gato, ¿no es cierto? Que vas a tener una puertita aquí. Supongamos que se abre la puertita, ¿ya? ¿Se imaginan que podamos abrir la puertita? Bueno, los médicos hacen eso, ¿no ve? Pero nosotros no queremos ni siquiera imaginar, por eso no hemos estudiado medicina. Aquí adentro está tus intestinos, todo feo, ¿no ves? Barriga, por aquí está tu corazoncito, supuestamente así. Y se supone que aquí tú tienes todo un sistema digestivo, ¿cierto? Que empieza aquí, termina por aquí. Y esto está finamente encapsulado, ¿ya? Entonces, ¿qué sabe hacer este bichito o esta personita? Sabe comer. Y para eso, ¿qué necesita como dato de entrada? Comida, ¿ya? ¿Por dónde va a acceder la comida? Por aquí. Correcto. Miramos cómo entra el bolo alimenticio por aquí, ¿no ven? No miramos. Eso está finamente encapsulado. ¿Entendido? Cuando le decimos, a ver, oír, le decimos, oír, le digo, entonces le mando un mensaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Su orejita. Pero fíjense, la orejita es el principio. Esto va a ir por aquí, a tu cerebro, va a venir a trabajar con cosas aquí, así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto que tenemos aquí, fíjense, está encapsulado y son privados, ¿ya? Y son de uso exclusivo de este objeto. Ahora, no puede venir, ¿no ve? Otra personita aquí. Estás diciendo, ve, voy a tener otra personita por aquí. Y resulta que esta persona se va a poner a comer. Y lo interesante dice, no voy a engordar yo.
¿correcto? Voy a comer lo que sea. Pero no funciona como y uso tu estómago, ¿correcto? A vos te hago engordar, pero yo como. Eso no es verdad, ¿cierto? Entonces tú vas a usar tus propias cosas privadas porque esto es privadito para el uso particular de este objeto. ¿Entendido? Entonces, van a tener harto cuidado. El final no es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que hay modelos que tenemos o que se van a generar en programación orientada a objetos que desde tecnología Java la plantean como una interfaz, ¿de acuerdo? A este se le conoce como un modelo de facilidades también. ¿Por qué se le llama así? Porque todas las cosas que describe son de carácter público, ¿ya? Entonces, no implementa ningún método una interfaz, ¿correcto? Ningún método, ¿ya? Y si tuviera atributos, los atributos como son constantes y de uso público, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único que hacen estos modelos? Declaran métodos, ¿de acuerdo? Jamás los definen. ¿Y cómo los declaran? Especificando bien su firma. ¿Qué necesito? ¿Qué se llama? ¿Y qué espero generar como resultado? Siempre son de carácter público. Por eso se considera este modelo una interfaz, ¿ya? Y cuando se tienen los atributos, a diferencia de una clase, en estos modelos se define el atributo, no solo se declara. En las clases usualmente se declara. ¿Quiénes definen el atributo? El objeto, ¿ya? Porque el atributo es individual al objeto dentro de la clase, dentro de la concepción de clase. En cambio, en este modelo, si tú vas a tener un atributo, ese atributo se define con un valor bien definido, es constante y es de acceso público, ¿correcto? Esas características tiene este modelo, ¿ya? Ok, a ver, vamos a ver si continúa. Primero borraremos y nos iremos por acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo se escribe una interfase? En el modelo que nosotros teníamos, la figura tranquilamente podría ser una interfase, porque era un modelo completamente abstracto. Entonces, la manera de definir una interfase en terminología javera es así, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo único que vamos a poner? Vamos a poner declaraciones. Fíjense, estas son declaraciones de método, jamás definición. Y si hubiera atributos, esos atributos, ¿cómo tienen que estar? Bien definidos, ¿no es cierto? Tienen que tener un valor, ¿correcto? Y por defecto, fíjense, aunque tú no le pongas public, todo lo que tú describes en la interfase es de carácter público. Bien, para relacionar una clase, por ejemplo, con un modelo de esta naturaleza, se utiliza la palabra reservada implement, en el sentido que esta clase se compromete a implementar las prestaciones de servicio enumeradas en la interfase. Entonces, aquí el paralelogramo, si quiere ser una clase concreta, tiene que definir el método calcular área. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, si el paralelogramo decide ser o comportarse como una figura, quiere decir que tiene una prestación de servicio con el mundo exterior que se llama calcular área. ¿Ya? Así se hace. Porque este no es clase, ¿ya? El extend se utiliza para clase. El implement se utiliza cuando tú tienes aquí como supermodelo una interfase. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces ahí ya se va a dar cuenta tu compilador. Es notación, son palabras reservadas. Los objetos pueden interactuar entre ellos siempre, Ezequiel. Esa es la manera por la cual los problemas en orientación a objetos se resuelven. ¿Ya? Ok, lo dejaremos aquí. Con ustedes estamos un poquito atrasados porque hemos perdido una clase, ¿verdad? Entonces, el lunes vamos a continuar.
Pero de entrada les estaría pidiendo que vayan leyendo el libro que tiene Recursively y vayan a leer del capítulo del 1 al 5 de entradita. Ya estén leyendo paralelamente los dos libros, ¿no? El de Intro a la Progra y más, vayan leyendo porque ya vamos a arrancar con la parte de recursividad. Entonces, la próxima clase terminamos y vamos a hacer un ejemplo más para mostrarles cuándo se hace una clase abstracta por decisión de diseño, cuándo no, cuándo se utiliza interfaces y demás. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es todo por hoy. No quiero seguir avanzando para no dejar a mí. Nos encontramos el día lunes